Feliz de que estén todos aquí. Ahora cuando yo también empiezo a repartir gente porque no. ¿Ya está live? ¿Ya? está transmitiendo live. Espera un segundito y ya tenemos Sí, uno. ya tenemos uno. Ok. Ya estamos. ¿Cargamos? Súper, gracias, hermano. Se me trajo otro vasito, porque ya sí, pero. Bueno. Nada. Bueno, muchachos, hoy 6 de febrero del 2018. Es un inmenso placer para nosotros estar aquí en Orlando. Tengo muchos amigos aquí. Algunos están trabajando ahora, los voy a ver por la mañana. Tengo que hacer como 7 pequeñas reuniones acá. En el caso de Orlando nos pasaba algo raro porque cuando hicimos los grupos por ciudades, el único grupo que tenía 3 miembros era el de aquí. Y entonces decíamos, bueno, valdrá la pena hacer un encuentro en Orlando, lo mejor es que no hay tantos cubanos, no sé. Y estamos de verdad muy felices de ver que hay muchos cubanos acá que siguen lo que estamos haciendo, lo que estamos proponiendo y sobre todo que tienen el deseo de participar, porque en realidad esto no es un proyecto nuestro solamente, sino de todos los cubanos, y lo que queremos es que la mayor cantidad posible se sume a este esfuerzo. Estamos transmitiendo también para, bueno, ya estamos casi en 200, muy rápido esto. Estamos transmitiendo para... Bastante rápido. Sí, para todo el mundo. Ahora, cuando Fernan se dé cuenta, lo comparte en la página de Somos Más. En Tampa se nos conectaron casi 1000 personas, así que es una gran reunión. Yo vengo a hablar poco y a oírlos mucho, y a tratar de debatir con ustedes sobre todo, y de llegar a algunos consensos. Hoy tuve una reunión bien interesante con un pequeño proyecto. ¿Ya? Ok. ¿Puedes conectar a Wi-Fi? No, está bien. Ahí como no van a intercambiar por ahí. Bueno, no tengan miedo de sentarse adelante, pero que se sienta adelante le vamos a dar un panda. Pero ya estamos así aquí, escuchando el panda. Oiga. Y el que no tenga teléfono fijo por ahí, le vamos a poner un teléfono fijo. Bueno, entonces lo primero, vamos a conocernos un poquito. Yo soy Eliezer Lázaro Ávila Sicilia, me pusieron Lázaro porque mi papá nació el 17 de diciembre. Y entonces ahora, después me entero, como 20 años después, que ya él se quitó el Lázaro y me dejó a mí, entonces me embarcado. Sí. Oh, ya, se escucha abajo. Bueno. ¿Siento, María? ¿Qué problema? No, ya, súper bien, que decían lo de internet que se escuchaba un poco bajo. Ya estamos. Bueno, entonces quisiera conocer a las personas que están acá. Porfa, si pueden, vamos a empezar de atrás para adelante. Solo decir su nombre, a qué se dedican y conocernos así un poquito más. Mi nombre es nosotros no somos de aquí de Orlando, vivimos en Arlington, cerca de Lakeland. Y llevamos aquí 9 años. Soy ingeniera civil graduada de Cuba y aquí afortunadamente hace como 3 años y medio pude empezar a trabajar en una empresa de diseño. Ya, así que
echando para adelante. Todo el tiempo. Ay, disculpa, ahora que ya se dice echando para adelante, allá en mi pueblo, esto fue real, el presidente del CDR se fue con una lancha, o más bien vino en una lancha, y cuando llaman por primera vez a la familia, todo el mundo le dice, oye, Toño, ¿qué estás haciendo, compadre, Toñito? Y dice, no, ya tú sabes, aquí echando para adelante, y dice, oye, la misma mierda que acá. ¿Quieres algo de tomar? Pero soy Alain Quesada. Bueno, hace 2 años que estamos aquí también, echando para adelante. Yo soy ingeniero mecánico y trabajo por mi cuenta de aire acondicionado. Tengo un tractor aquí también. Y hemos avanzado bastante, a pesar de poco tiempo que vamos. Y como le digo a Mauro, bueno, vivimos a 1 hora de aquí. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Y aquí estamos. De hecho, es bueno que menciones eso porque en todos los encuentros que vamos haciendo, cuando se acaba la reunión principal, que empieza la mejor reunión, la de los pasillos, hay una gente que dice, acá tú eres el que dijiste que tenía una empresa de mudanza. No, yo sé, aquí la gente encuentra trabajo, aquí de todo. Eso nos está quedando chiquita la sala. Oye, aquí, así. Apretado, pero ahí. Entonces seguimos. Mi nombre es Michael Pérez, llevo 2 años aquí en Orlando, soy licenciado en Contabilidad y Finanzas, graduado de Cuba y aquí soy socio de la compañía de inversiones de real estate, o sea, mi RPI. Muchísimas gracias. Me llamo Aider, hace 4 años que estoy aquí en Orlando y trabajo como técnico de piscina. Gracias, mamá. Mi nombre es Jesús Morfa, llevo 19 años aquí y soy ingeniero mecánico, me dedico a la venta, gusto en conocerlo y en estar aquí. Gracias, mamá. Me llamo Fred González y en Cuba fui de todo un poco. Una de las cosas, fui jefe del Centro de Diseño de Industria Local en Santiago de Cuba, después fui artesano popular emprendedor desde Cuba, porque no trabajé para el gobierno, no trabajé para nadie, siempre he sido independiente mental y físico y todo. Aquí llevo 23 años en Estados Unidos y de los 23 años llevo 20 con mi propio negocio, hago remodelaciones interiores, tengo una compañía que trabajo, tengo contratos de instalación de gabinete con compañías grandes y... No, yo creo que no, ya yo estoy en la preparación de la jubilación, ya yo me he hecho más para adelante, ya eso se lo dejo a los recién llegados, yo no. Bueno, me llamo José Manuel Canino, soy de Camagüey, voy a cumplir 5 años aquí en Orlando, trabajo en la compañía Florida Hospital, de técnico de logística. En Cuba era un fantasma marginalizado, aquí soy persona. Gracias, mamá. Bueno, mi nombre es Pablo Ernesto y estudié medicina en Cuba, estaba haciendo la especialidad en ginecobstetricia, salí de misión a Venezuela, pedí traslado para acá porque no me gusta el término del sector, yo no soy militar ni nada. Y nada, estoy aquí echando para adelante. Gracias, mamá. Me llamo Noel Gil Martínez. Faltó otra vez. Mi nombre es Rafael Valle, soy ingeniero mecánico graduado en Cuba y especializado aquí en Estados Unidos en construcción de motores de carrera, pero trabajo en la construcción como supervisor y sí, ya llevamos 24 años en Estados Unidos, así que echando para adelante. Permiso, lo olvidé, estudié sistema eléctrico y biología en Cuba. Sistema eléctrico y Biología. biología. Marina. Mi nombre es Maricela Valle, soy de Cienfuegos. Llevamos, mi esposo y yo, llevamos 23 años aquí en los Estados Unidos. Y estamos en una compañía de construcción, llevamos unos cuantos años. Y vivimos en Orlando. Muchas gracias por venir. Es un bello matrimonio. Mi nombre es Tomás Castillo, vivo hace
4 años aquí en Orlando, hace 4 años llegué a este país, y que me ha abierto las puertas y me ha dado la oportunidad grandísima e inmensa de sentirme persona, y es la razón por la que he brindado no las palabras sino el corazón para llevar a cabo este proyecto. Trabajo en una compañía de piscinas también, soy full tech, y pues bien, ahí vamos en camino hasta que podamos emprender nuestro propio negocio. Gracias, hermano. Ahora sí me toca a mí. José Gil Martínez, para todos, soy de Villa Clara, o era de Villa Clara, o todavía sigo siendo de Villa Clara. Vivo acá en Orlando hace 2 años y medio. Soy graduado de licenciatura en informática y hace alrededor de 6 meses, 7 meses abrí mi propia compañía de construcción, de trabajo lo que es remodelaciones de casas interiores, trabajo con losa, piso, laminado, haciendo baños, ese tipo de trabajo. Un gustazo estar aquí hoy. Gracias, hermano. Yo me llamo Yaciera Piloto, llevo casi 20 años en este país. En Cuba, soy de Nuevita, Camagüey. En Cuba era maestra y hoy soy monje aquí en este país. Y un placer tenerte en mi casa. Gracias. Señorita. Mi nombre es Elena, llevo 12 años en este país. Soy de La Habana, de Playa. Me dedico a bienes raíces, soy broker asociada en una oficina aquí en Orlando y mi esposa. Bueno, mi nombre es Alberto Cruz, yo nací y me crié en Hialeah, no nací en Cuba como tal. Mis padres vinieron en Mariel, entonces me crié en Hialeah entre barcero y cubano. Entonces, llevo en Orlando desde el 2008, tengo una compañía propia de inspecciones de casa. Estuve en el ejército americano 8 años, fui policía militar, fui policía de ciudad, también fui guardia de prisión. Soy bien en el sentido de policía como el señor Jesse. Estamos en el mismo giro sobre morales y principios más que todo, y Dios antes de nada. Gracias, hermano. Mi nombre es Ángel Luis González, soy de Pinar del Río. Graduado en Cuba de técnico medio de contabilidad. Llevo 6 años aquí viviendo en Orlando y hace 3 años más o menos que tengo mi propia compañía de remodelación en casa, todo lo que tiene que ver con piso y baño. Igual, y un placer estar hoy compartiendo con usted desde Cuba, que tuvo el famoso encuentro con Alarcón, lo he venido siguiendo. Gracias, hermano. Buenas noches, soy Carlos Suárez de Cienfuegos, llevo 18 años aquí, soy de Jacksonville, manejé hasta aquí para no perderme la oportunidad de ver a Eliezer por primera vez, primera vez física, pero en video lo estoy siguiendo todo el día. Bueno, he hecho de todo en este país, construcción, mi propia compañía de construcción, después se cayó la burbuja de la construcción y empecé de nuevo a trabajar para una compañía, y después volví ahora a hacer lo que es ventas online, Amazon, eBay, todo, y me va de lo más bien. Y bueno, aquí para compartir con ustedes este nuevo proyecto que se va, un día más se va a hacer una directa más. Gracias. Bueno, mi nombre es Joanny, soy informático graduado aquí en Valencia, en Orlando, en la Escuela Valencia, y es un placer estar aquí. Gracias, hermano. Ya, yo me llamo Juniel Reyes, me pueden encontrar ahí en Facebook como Juniel Mani. Me estudié en Cuba, soy de Villa Clara, estudié en Cuba técnico medio electrónica y después pedagógico 5 años, y después me fui de Cuba en el 2011 y ahora soy asistente de enfermería en Tokio, en Japón, y ahora estoy de visita aquí en la Florida por Miami, Orlando y Tampa, visitando amigos, y me va bien y vamos a ver qué nos espera el futuro. Apoyo a Somos Más y espero que sigan adelante, tengan mi confianza. Gracias, hermano. ¿Conocen a Rejapón? Falta uno atrás. Mi nombre es Jesús Almeida, soy de Villa Clara, soy graduado en Ingeniería Mecánica en Cuba, diplomado en Administración de Empresas Hoteleras, que fue lo que más hice ya, 14 años. Llevo 3 años en Estados Unidos, trabajo en una compañía de piscina y
al correo postal. Gracias, hermano. Bueno, tenemos casi 500 personas conectadas y están haciendo igual muchas preguntas y todo eso. Nos preguntan por qué no estamos en un local más grande, y es que la respuesta es matemática. Realmente las personas que confirmaron que iban a asistir al evento fueron como 13. Entonces teníamos el ofrecimiento de una familia aquí en Orlando de que podíamos hacerlo en un ámbito familiar, aquí en su casa, y dijimos, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no salir un día de los grandes teatros que a veces también enfrían a las personas, marcan más distancia, hay quien es un poquito más tímido, y ¿por qué no hacer algo más criollo, compartir directamente en la casa de alguien, que igual ahorita nos tomamos un café, hacemos algo así? Y dije, bueno, vamos a hacerlo de este modo. A fin de cuentas, todos los que venimos de Cuba, tal vez estar un poquito más apretados o incluso pasar un poquito de calor, que yo no siento mucho calor, no es nada. Vaya, se puede ir hasta la corriente, que estamos preparados. Entonces quiero empezar sobre todo dándole unas inmensas gracias a esta hermosa familia que nos ha acogido en su hogar, que le hemos invadido este espacio privado, pero para hacer algo público que va a tener un impacto en todos nosotros. Entonces, muchísimas gracias en nombre mío, de Joana y de todo nuestro movimiento. Bueno, entonces les voy a comentar un poquito. En Cape Coral tuvimos un encuentro bastante bueno. En Tampa fueron como 134 personas. Fue un evento grandísimo. Tampa es una ciudad no solamente con una gran comunidad cubana, sino también con una comunidad cubana organizada que está acostumbrada a tener liderazgo en la comunidad cubana, y tú haces una convocatoria y está como todo el mundo pendiente, y la verdad es que venimos maravillados del encuentro que tuvimos en Tampa. De hecho, entre el encuentro de Cape Coral y el de Tampa, en todos los términos, en la cantidad de personas que se ha hecho miembro del movimiento, en la cantidad de personas que nos ha hecho algún tipo de donación, en la cantidad de personas que nos ha brindado algún tipo de ayuda, de servicio, de su casa, de una habitación, de lo que sea, hemos multiplicado ya casi por 10 el tamaño de nuestra fuerza política. Hoy la verdad que estamos súper dichosos de estar aquí. Llegamos un poquito cansados, pero con una duchita ya estamos al día. Y bueno, aquí Joana, que le quiero dar las gracias también, mi fiel escudera, que mientras yo converso y hago relaciones y estoy reunido, Joana tiene un oído y un ojo en lo que yo estoy haciendo y el otro en el teléfono gestionando el próximo paso. Y ha sido, la verdad, sin ella no hubiera sido posible, así que muchísimas gracias. Gracias a ti por la oportunidad. Bueno, entonces esperemos que no la boten del trabajo ahora cuando vuelva a llegar a Miami por haberse fugado conmigo a todo este recorrido. Voy a tener que ir a hablar con tu jefe. Tenemos casi 500 personas conectadas. ¿Qué otra pregunta estaban haciendo? Nada, lo del local. Ya, respondido entonces. Bueno, entonces yo quisiera sin dar un gran discurso, tratar de comenzar la propuesta que nosotros estamos haciendo, o algunas de las propuestas ya son bastante públicas. Entonces, quisiera saber qué opinan ustedes, por ejemplo, de un primer tema y esencial, que es la posibilidad de que todos los cubanos, que no estamos bajo la represión del sistema en Cuba, que ya vamos a ser casi un tercio de la población cubana, tengamos una representación legítima, electa por la gran mayoría, y que pueda representarnos y trabajar en el beneficio de, en primer lugar, los que lo eligen, que tienen bastantes cosas por conquistar. Hay bastantes problemas que no son solamente del cubano que está en Cuba. El cubano que vive fuera de Cuba tiene 1 millón de problemas en su relación con su nación, ya sean temas de aduana, de pasaporte, de precios, de tratamiento, de posibilidades de tener una propiedad en Cuba, de poder ir a Cuba en barco o en una avioneta o en lo que tú desees, de poder tener los derechos que nunca debieron perder, ¿no? Estén donde estén, porque hay personas que hoy están en Cuba, mañana estarán aquí,
y otros que están aquí mañana estarán en Cuba. Y qué bueno poder tener la misma relación que tienen los italianos con el resto del mundo, ¿no? El único país que cuando la gente sale de Cuba le dice, bueno, ¿y tú te quedas? ¿O tú te vas? Esa pregunta no tiene sentido. Ve cuando tú quieras y después vuelve, ¿no? Entonces, eso sería un tema importante. Porque nosotros quisiéramos que en el momento que hagamos la convocatoria, la mayor cantidad de cubanos del mundo entero respalde esa convocatoria y nos demos el regalo de poder por primera vez elegir algo, ¿no? Porque he estado en las Naciones Unidas, en el Consejo de Derechos Humanos, en la OEA, en todos lados, y no hay nadie que cuente muchas veces con la oposición cubana porque no sabe qué cosa es eso. ¿Quién es la oposición en Cuba? ¿Quién representa la oposición en Cuba? Entonces hay en determinado momento, en función de las características de quien convoca, elige a quién de la oposición invita. Si es una persona, digamos, pro bloqueo o pro embargo, dice, oye, vamos a traer a Antonio Rodríguez. Me parece muy bien. Si es una persona que tiene un pensamiento un poco más al centro, dice, bueno, vamos a traer a Eliezer. Pero nadie te sabe decir quién representa la oposición cubana. Es como muy disperso. En Miami hay más de... en Miami hay todos los partidos que tú quieres y todas las organizaciones que tú quieres. En Cuba, hasta la última vez que hice un censito, había 43 partidos políticos. Ahora si yo los pongo a ustedes a mencionarlo aquí, no van a mencionar ni 3. Y si profundizamos, digo, bueno, y esos 3 que me mencionaste, ¿qué propone cada uno? No vas a saber nada tampoco. Entonces, estamos volatilizados. Y eso lo que trae es, en economía, que por ahí tenemos un economista, una dispersión total del capital, de los recursos, de lo poco que se pueda reunir. Hay un dicho, creo que nuestros ancestros fueron expertos económicos, con este dicho que decía, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, si nosotros estamos en tantos frentes de combate, bueno, menos mal que Hitler en su momento no se sabía esta frase y abrió como 100 frentes de combate y por eso perdió, porque de frente era casi imbatible, ¿no? Pero nosotros tenemos que tomar este tipo de lecciones y hay que poner todo el esfuerzo, todo el empeño en una sola dirección, en una sola punta de lanza, con la que estemos de acuerdo al menos en un 60, un 70%. Porque esperar a que haya alguien o algún movimiento que tenga exactamente las mismas ideas que cada uno de nosotros tiene. Bienvenido, maestro. Gracias, perdón. Oye, aquí todos nos presentamos, así que di tu nombre y eso, ¿no? Bueno, mi nombre es José Fontena, llevo poco tiempo en Orlando. Bueno, no tampoco, 3 años. ¿Y a qué te dedicas? Bueno, yo soy copywriter y web manager. Aquí en Cuba estudié periodismo y marketing. Y entonces después me dediqué o sea, cuando estuve los 2 años... Entonces estás echando para adelante aquí. Sí. En comparación a lo que eché para adelante ya. Yo creo que 10 años de graduado en Cuba. Entonces... Gracias, hermano. No, gracias a ti por llegar y gracias a los anfitriones del lugar. Perdona la... No, está bien. O sea, yo sé que no habías cambiado la hora, ¿no? Sí. ¿No? Bueno, seguimos. Entonces, la cuestión es esa. Creo que aquí han hablado unos cuantos empresarios. Lo que más me gusta oír de un cubano, a mí es como si pusiera música, Yomil, Celia Cruz, gente de zona. No, Yomil también. No, de ese mismo también, eso te iba a decir. No, que esto queda grabado. Con todos y con el de todo. Cada cual con su gusto. Mi esposo pone a Yomil cada rato y entonces ahí estamos y yo, pero tírame ahí a compás segundo. Es que eso me pasa por buscarme una novia tan joven. Pero bueno, ahí vamos conviviendo y llevamos 7 años, así que eso demuestra que el ecumenismo cultural funciona. Y la historia es eso. Aquí hablaron varios empresarios y yo estoy seguro de que cuando se proyectaron a qué se iban a dedicar, todo el mundo lo primero que hace es saber con qué cuenta.
Antes de tú meterte en cualquier cosa, tú te sientas en la mesa con tu pareja, con tu socio de negocio y dices, bueno, a ver, ¿cuánto tú tienes? No, yo tengo 2,000 pesitos ahorrados ahí, tú sabes, eran para los 15 la niña, pero si hay que echarlo ahí para adelante, lo echamos. Ok, bueno, yo tengo 1.500 y vamos a ver, a lo mejor con el crédito que tenemos nos pueden prestar 10,000 más, vamos a ver qué vamos a hacer, ok. Sobre la base de esos recursos reales que tú tienes y sobre tal vez la potencialidad que tú le ves a la idea que vas a desarrollar, entonces asumes un riesgo y dices, vamos a tirarnos a la piscina. O vamos a esperar un poquito más y vamos a invertir en superación para entrar al mercado más duro. O vamos a tantear el terreno, vamos a hacer un estudio de mercado, vamos a hacer, en fin. Pero todo eso es una planificación. Nadie emprende un proyecto exitoso si no tiene al menos una mínima planificación, trabajo de mesa. A mí me da la impresión de que todas las personas que queremos un cambio en Cuba, que queremos que Cuba sea un país democrático, próspero, libre, todas las cosas esas que son tan fáciles y se nos ha hecho tan difíciles en 60 años, la mayoría del tiempo estamos como que improvisando, estamos como que reaccionando. Ah, le dieron un golpe a alguien, pues vamos a poner en Facebook ahí que lo liberen y tal, pero eso es algo muy circunstancial, mañana nadie se acuerda de eso. Entonces necesitamos, por primera vez, tratar de articular un proyecto, un plan, con fechas, con costos, con participantes, donde cada cual sepa cuál es el pedacito que le toca para llegar a cumplir esa meta. Aquí estamos fundando una gran compañía, donde cada cubano es un socio. ¿Ok? Los socios tienen derechos y deberes. Como deberes, seguramente vamos a tener difundir toda la información posible, apoyar incluso económicamente el proyecto. Si hay que brindar la casa, la sala de la casa, pues brindarla. Si hay que manejar 5 o 6 horas, pues manejarla. Si hay que esconder a Joana por ahí unos días, pues la escondemos. Y así. Ah, pero ¿cuáles van a ser los beneficios o los derechos que vas a tener? Bueno, primero, a estar al tanto, a estar informado de todo lo que está sucediendo para que puedas participar. Segundo, esto que estamos haciendo aquí, que los que están promoviendo el proyecto vengan a reunirse contigo, a mirarte a la cara, a preguntarte qué tú crees. Nosotros salimos con unas ideas. Al cabo de las millas que hemos recorrido ya nos dimos cuenta que las ideas que traíamos al principio ya las modificamos todas, incluso hasta adoptamos otras ideas nuevas, porque ha salido de las personas. El pueblo es sabio, realmente. Y yo creo que ahí está el cambio de concepto. Aquí no estamos hablando de un líder o un mesías, como algunos quieren hacerlo ver, que te está diciendo, sígueme ciegamente, este es el camino. No, no, no. Estamos invirtiendo eso. Estamos viniendo aquí a preguntarte a ti cuál es tu idea. Y a decirte que nosotros estamos dispuestos a trabajar 100% por buscar la coincidencia entre las tuyas y las nuestras para seguir adelante. Por ahí salieron ideas magníficas. Ya tenemos una app para celulares en camino, que todos los cubanos que la puedan descargar en su teléfono Android y iPhone en Cuba y en el mundo entero puedan estar al tanto de todo esto que estamos haciendo, incluso contribuir online y repartírsela a todos los muchachos del barrio y hacer que la política sea sexy, como vengo diciendo, ¿no? Entonces, bueno, hoy toca a los habitantes de Orlando. Yo creo que ustedes son una buena representación de eso. Si buscamos las estadísticas, a lo mejor aquí viven, no sé, 100,000 cubanos. Pero nadie se frustre porque el 100% de las personas no participen de un proyecto. No existe ningún país en el mundo en que todas las personas tengan un interés político marcado. Hay países europeos extremadamente desarrollados donde vota el 18% de la población. Y tú dices, ay Dios mío, con las ganas que yo tengo de votar. Y esta gente pueden votar y va al 18%. Yo he preguntado en Bélgica, por ejemplo, a un joven en la calle, ¿cómo se llama el presidente? Y no lo saben. Ojalá un día en Cuba todo funcione tan bien, que no esté tan directamente conectado todo con la política, que nuestros hijos, nuestros nietos se puedan dar el lujo de decir que no conocen al presidente. Porque el presidente no influye tanto en sus vidas, ni la política. Un hecho lamentable,
triste que le pasó, si mal no recuerdo fue al gobierno de Polonia, no sé si recuerdan hace años atrás un avión que se cayó con el presidente y todo su gabinete, un hecho que conmovió al mundo, y muchos me preguntaban, ¿y ahora qué va a pasar con ese país? ¿Qué va a ser del destino de ese país? Bueno, pues mira, estuve averiguando, no faltó el huevo en ningún mercado, no se paró el metro, todas las escuelas funcionaron, todos los comercios abrieron, el país siguió normalmente. Y eso es porque, a mi juicio, un país funcional tiene 3 niveles esenciales. Tiene un nivel base, que tiene que ver con la persona, con las familias, con los valores, con las tradiciones, con la cultura, con las costumbres. Ese es el nivel básico. De ahí parten entonces las relaciones entre los seres humanos. Esas relaciones son comerciales, educativas, de emprendimiento, de promoción, de muchos tipos. Pero ¿cómo van a ser esas relaciones? Esas relaciones van a tener la calidad que tenga la calidad de las personas que la van a tener. ¿Ok? Si vamos a ir a una fiesta, la diferencia entre si la vamos a pasar bien, nos vamos a divertir o vamos a salir a piñazo, tiene que ver con los valores, con la cultura, con la educación de las personas que van a ir a esa fiesta. Y luego está el gobierno, está la política, que su función elemental es pensar cada día cómo hacer mejor las dos cosas anteriores. Para tratar de hacer mejor la comunidad de valores éticos, morales que compartimos, la política es esencial. Porque la política es el espejo donde se va a mirar todo un pueblo. Cuba lo que ha visto durante estos años son discursos con las venas alteradas, aquellas tribunas abiertas, cargadas de ofensas, de caricaturas contra todo lo que no fuera el comunismo, actos de repudio, actos vandálicos contra familias, contra personas, donde los niños estaban mirando eso. Y si lo hacen los políticos, que son el ejemplo para el país, entonces eso es legítimo, eso es normal. Violentar, gritar, robar, que es expropiar, es normal. Entonces ya crecieron como 5 generaciones con esa distorsión de valores. Por tanto, si tú estás mirando un parlamento, como es el parlamento sueco, o holandés, u otros, donde tú ves que cada vez que va a hablar una persona, incluso en contra de otro partido, lo primero que le dice es su señoría. Fíjese usted la importancia de los símbolos, ¿no? Que se pare una persona y diga su señoría, a que se pare y le diga escuálido, como dicen en Venezuela, ¿no? Terminan a piñazo. Tú, gusano, su señoría. Ya le está dando al adversario incluso un lugar, te voy a tirar con el rayo, pero te respeto, ¿no? Y entonces luego viene un lenguaje, unas palabras, ¿no? ¿Y saben dónde yo encontré eso? Misteriosamente. Yo pensé que eso en Cuba nunca había existido. Y un señor que le decíamos cariñosamente Papolo, que tenía como 90 años, un día en su casa me lleva a su cuarto y me enseña un libro, gordo así, con una tapa gorda. ¿Y esto qué será? Y el hombre me entrega, y lo tengo hasta hoy bajo custodia, la copia de las actas de la Constituyente de 1940 en Cuba. Eran 2 tomos, él tenía uno guardado y me lo regala. Y me dice, ya yo estoy viejo, ahorita me muero, como efectivamente pasó hace poco, y bueno, a lo mejor no voy a poder ni despedirme de ti, pero custodia esto. Y yo me voy para casa y empiezo a ojear aquello. Y me parecía que no era Cuba lo que yo estaba leyendo allí. Cuando se paraba Antonio Sacco o Guitera, tantos de lo mismo de izquierda que de derecha, Jesús Menéndez, personas que forjaron la nacionalidad cubana y ese espíritu republicano, iban a hablar los del Partido Popular, o iban a hablar los ortodoxos, iba a hablar cualquiera. Casualmente empezaban así mismo. Su señoría, permítame dirigirme a usted para decirle que estamos totalmente en contra de la propuesta que ha hecho el Partido Popular. Estimamos que nuestras mujeres deben tener igualdad de derechos que los hombres, que todos los cubanos deben ser. Cuando yo me leía aquel lenguaje decía, wow, ya tuvimos en algún momento esos destellos democráticos
que desde 1902 hasta ahora siempre fueron pequeños periodos en la historia, pero con esos poquitos destellos democráticos construimos una nación. El que recorre hoy Cuba desde Pinar del Río hasta Guantánamo y mire todo lo que pueda mirar, se dará cuenta que en ese periodo se construyó Cuba. Y de hecho, no solamente la Cuba que tenemos se pudo construir en ese tiempo de república, que no sé si han visto la maqueta de La Habana, el documento más disidente que tiene la historia de Cuba es la maqueta de La Habana. Están en 3 colores, ahora no recuerdo la proporción, pero está pintado la etapa de la colonia. Bueno, en La Habana Vieja, está la República, toda La Habana, y está la Revolución, unos pinticas alrededor de La Habana, a la mar, reparto Camilo Cienfuegos, los edificios más molestos, los edificios más incómodos, ahí están. Entonces, ¿cómo pudimos construir tanto en la única etapa en que hubo, mal que bien, alternancia en el poder, en que hubo partidos políticos, había más de 130 periódicos en La Habana? Entonces, algo tiene que ver la democracia con el desarrollo. No estaban resueltos todos los problemas, para nada. Había grandes diferencias entre el campo y la ciudad, había como un 25% de analfabetismo, pero yo creo que la noticia no era que había 25% de analfabetismo, la noticia era que teníamos 75% de alfabetismo, porque cuando miras para el costado, éramos los que más alfabetizados teníamos, de Hispanoamérica, más que España. Nosotros, en todos los términos, éramos un país avanzado para la época. Que había tremenda corrupción, que el gobierno o varios gobiernos de La Habana se aliaban con algunas mafias norteamericanas y hacían el casino y lo otro y daban coimas a los políticos. Eso existía y aún así Cuba progresaba. Yo creo que le pasaba a Cuba en aquella época como alguien que yo puse a dirigir el Copelita que yo tenía en el Yarey. Puse 2 jefes. Primero uno, que el hombre yo cada vez que sacaba la cuenta, porque él pensaba que sabía más matemática que yo, pero el ingeniero era yo, pero él era callejero. Y entonces me hacía unas cuentas de 2 por 3 por 4, tanto. Y yo sabía que cada día él se apropiaba indebidamente de al menos el 20% de la venta, ¿no? La búsqueda. Estaba echando para adelante el hombre, estaba luchando. Y bueno, pero yo ganaba al día 100 pesos, 150 pesos. Oye, ganar 100 pesos, 150 pesos, que eran 4 o 6 dólares al día en Cuba. Yo era un maceta. En el Yarey, sí, porque a lo mejor en Varadero es una propina. Pero en el Yarey de Vázquez hay un empresario exitoso. No sé qué cosa. Y digo, bueno, quédate por allá y eso, yo voy a cambiar este negocio aquí y cambio al jefe y pongo uno honesto, demasiado. El hombre no me robaba, pero no producía. Entonces, pasé de ganar 100 y 150, a ganar como 20 o 30 y llegué a perder como 300 al día. Porque el otro, que era habilidoso, lo mismo se trepaba arriba una torba de azúcar y bajaba un saco de azúcar que lo recibía a las 3 de la mañana, que andaba y ¿qué es lo que no hay? Un coche caballo, cogía un triciclo y gestionaba aquello. Y yo con ese ejemplo de lo que me pasó a mí en la vida personal, que tuve final que vender Copelita, me di cuenta que a lo mejor algo así pasaba en la República. El país producía $1 billón, ellos se robaban 250.000, pero construían 3 puentes, un túnel, 20 kilómetros de la autopista, reparaban tal edificio, hacían. Entonces, yo creo que las personas observaban que había un progreso. Pero ¿qué pasa? Que estamos acostumbrados también a esperar un progreso que solo viene de la política. Y en una sociedad democrática el progreso no viene de la política solamente. El progreso viene de las personas. Y eso es distinto. Ningún gobierno republicano tuvo nada que ver con el negocio de mi bisabuelo. Ninguno. El único responsable fue mi bisabuelo. Y en cada pueblo de Cuba, en cada rincón del país, había comercios,
billares, salones de baile, muchísimas cosas. Ustedes no sé si les ha pasado que cuando recorren cualquier pueblo de Cuba con alguien que le está enseñando eso, hay dos frases que son constantes. Esto fue, esto era. Aquí estuvo, por aquí pasó. Todo es el pasado. Te hacen así, mira para allá, tú ves unas columnas así con unas matas marabú en el medio y dices, bueno, aquí fue la industria Rechavala. Esto exportaba ron para tal lado. Entonces es un tour por el pasado, no por el presente, ¿no? ¿Y cómo surgió todo eso? Bueno, porque eso no fue gracias a ningún político, ni a Batista, ni a Machado, ni al otro. Eso fue gracias a la libertad de empresa, de poder en tu país plantearte un proyecto y llevarlo adelante. Y yo creo que si le ponemos en una balanza lo que los políticos crearon, dígase obras públicas y todo eso, contra lo que los cubanos y las cubanas crearon, siempre va a ser superior lo que crean las personas. El político puede ponerse de acuerdo para hacer un puente que una, el tal, sí, además con el impuesto de los emprendedores. Así que eso lo están aprobando los políticos, pero se está haciendo con el dinero de las personas. Pero la inmensa, bueno, ¿cuánto demora hacer o aprobar un puente aquí en la Florida? Bueno, se reúne el parlamento, qué sé yo, sí, pero mientras tanto, ¿cuántas miles de compañías no adquirieron nuevas técnicas para hacer su trabajo? ¿Cuántos dueños de los que reparan piscinas se compraron nuevas trocas o camionetas o miraron qué está en el mercado, cómo hacer mejor un hueco, cómo hacer? Eso es desarrollo. Y sucede paralelamente. Entonces lo que ha pasado es que después del 59, el único importador, el único exportador, el único que aprueba proyectos, el único que los revisa, que los controla, el único empleador del país, se convirtió en eso, el Partido Comunista y su sistema. Entonces todo lo demás era una sola compañía nacional, un monopolio nacional del Estado, y todos los demás somos empleados de esa compañía, con un salario de $20 y un seguro médico de $1,000 y un seguro de salud, o sea, y un seguro de educación de los otros $1,000. Vaya, y vente para que te tomes un guarapito por ahí con tu novia cuando vayas a salir. Cuando éramos subsidiados por la Unión Soviética, eso no era ni tema de discusión. Bueno, a lo mejor con 10 pesos ibas a la casa de la amistad si te casabas y te divorciabas y te casabas la semana que viene. Y me cuentan a mí que daban no sé cuántas cajas de cerveza y vete por un hotel y hasta no sé qué. Y en la tienda, bueno, había carne rusa, esto, lo otro, no es un Walmart. En Cuba nunca hubo la variedad que hay en un departamento de Walmart. No vamos a confundir las cosas, pero para el que no sé, había algunas cosas. Ahora, los rusos estaban cayendo a piñazos por un perro caliente. Porque es parecido a lo que pasa ahora. Fidel le dona a Bolivia 58.000 televisores con sus videos para el programa Yo Sí Puedo. Bueno, los que yo sí no puedo es mi abuela y mi abuelo, que se pasaron la vida entera trabajando y nunca pudieron pagar un televisor. Y estuvimos viendo un televisor Caribe cuando ya eso en el mundo estaba en los museos. Pero bueno, él se daba el lujo de hacer política internacional. El televisor de él jamás en la vida se lo regaló a nadie. Es un televisor inmenso, el último que había. El que él regaló es el de mi abuelo, tal vez el de mi abuelo, ¿no? Entonces eso mismo hacía Rusia. Los rusos no tenían nada, pero Ucrania, ahí está la historia, la recoge, las hambrunas que pasaron, que murieron incluso millones de personas, la desnutrición, los videos que hacían en aquella época, las mujeres aquellas así con la cara amarilla, encartonada. Y entonces, bueno, en Cuba hay de todo, claro, porque era la vitrina frente a los Estados Unidos. Era ahí el choque de los modelos, comunismo contra capitalismo, como las tiendas estas en Corea del Norte que hacían papeletas con productos así para pegarlos para que los turistas pensaran que había cosas, ¿no? Entonces, solamente 2 veces en esos 60 años, el Estado cubano, cuando se lo ha visto en el pico Laura, le ha dado una mínima posibilidad a los cubanos de hacer algún tipo de emprendimiento. Año 90 y pico, cuando nos quedamos opción cero aquello, chupameado y viste de frazada y toda aquella historia que mejor ni recordar. Bueno, como el Estado ya no podía, bueno, que la gente haga un poquito ahí de negocio. Pues ¿quién te dice que los cubanos respondieron a eso de una manera espectacular? De un momento a otro tú ibas entrando a Puerto Padre de la Tuna y te topabas 12 timbiriches y te podías comer un pan con carne y te podías tomar un refresco y comer una pizza.
No gracias a el Estado, sino a pesar del Estado. Bueno, cuando vieron que levantó un poquito aquello, no sé si fue Laje o Fidel, porque ahora todo el mundo le echa la culpa a Laje. No, Laje puso mala la cosa, Laje le quitó la java de Texas, Laje tal que. Bueno, volvimos a caer en que le decomisaron todo el mundo y suspendieron la licencia. Apenas que el país se recuperó un tin. Ahora después, año 2006, 2008, viene Raúl y autoriza, después de 100 y pico años de república y de una historia de cientos de años, autoriza a un forrador de botones a ser forrador de botones. Autoriza un plomero a ser plomero, un albañil a ser albañil. Pero venimos de tantas cosas malas que la gente lo vio con una alegría tremenda. Imagínate, ya puedo ser albañil, ya puedo vender pan con pasta. Ahora sí, este es el momento. Bueno, resultado, para que vean que a nuestro pueblo realmente, lo que veníamos hablando al principio, el cubano no es malo, chico. El cubano es demasiado noble y súper emprendedor. Y yo tengo un orgullo tremendo. 400, la última cifra que vi, casi 500.000 de trabajadores por cuenta propia, dueños de negocio en Cuba, que emplean ya un gran por ciento de la fuerza laboral cubana. Sigue siendo el Estado el principal empleador, pero ya hay algún millón de personas en Cuba, creo que como 2 millones y algo, que no llevan un plato de comida a la mesa gracias a lo que se roban de su centro de trabajo. Lo llevan porque tienen un trabajo que les paga un poquito más, aunque limpien en una casa de alquiler, o trabajen en un almendrón, o vendan bisutería en La Habana Vieja. Pero ya se ganan su trabajo con dignidad. Esto ha generado en poco tiempo un mercado en Cuba que ya empieza a incidir en los valores de la sociedad, a un nivel muy pequeño. Lo que tenemos que hacer es multiplicarlo exponencialmente. Había muchachos en mi barrio que usted los veía aburridos el día entero. Hay un poste que le llamamos allá el poste del cuero. Es el único poste que tiene luz al lado de la carretera. Pusimos unas piedras allí y nosotros cuando veníamos de la escuela, el entretenimiento era sentarnos en el poste de la luz, en el poste del cuero, y a dar cuero. A mí me dieron cuero cantidad porque tengo las canillas flaquísimas. Y entonces al otro porque tiene las orejas grandes, este porque no sabe bailar, el otro porque le dieron una galleta en la fiesta del fin de semana pasado. Y eso eran los temas de conversación. Pero al final siempre nos quedábamos mirándonos todo el mundo así con una tristeza tremenda. Y la frase final era: caballero, esto está de piña. Esto no es fácil. Aquí lo que hay que irse y esto no da. Llegaron los emprendedores con sus pequeños proyecticos y de momento miro que varios de estos vecinitos vestidos de camareros, afeitaditos y levantándose temprano y para aquí y para allá. Oye, Joel, ¿qué pasó? ¿Dónde estás trabajando? No, que ahora estoy trabajando en una paladar ahí. No, y no te puedo estar hablando mucho contigo ahora que entro a las 9. Y ahí trepándose en un camión o lo que fuera, en una bicicletica. Y por la noche llega todo sudado, con la corbata así, tirada con nada. No, tuvimos un día, nos cayó una delegación de canadienses, eso ahí, aquello fue tremendo. Pero ya los temas que estás hablando son otros. Ya aprendió a preparar distintos tragos, ya aprendió a tratar con cortesía a una serie de personas, ya arregló la cocina a la abuela, que vive con la abuela que se estaba cayendo y ya le hizo una mesetica. Ya está pensando en comprarse un aire acondicionado. Para mí, esa es la semilla de la futura democracia en Cuba. La economía es para mí la expresión práctica de la política. De hecho, tengo la teoría de que la política surgió para garantizar la estabilidad de la economía. Por eso surgieron los asuntos públicos, para que el comercio y todo eso pudiera hacerse en paz y con unas reglas medianamente justas para todos. Son teorías que yo tengo. Yo primero tengo las teorías, después cuando voy a los libros compruebo muchas de mis teorías. Porque me gusta primero que todo llevarme por la lógica. Me gusta primero sacar mi conclusión y después leo a Martí. Con algunas cosas coincido. Con otras digo, caramba, oye, Martí metió una pifia aquí. Porque es mi pensamiento, ¿no? A lo mejor si tuviéramos una discusión de tú a tú ahí, no sé qué, pero lo cierto es que todos los grandes pensadores del mundo vivieron en su época y en su momento. Y los cubanos no podemos ahora en el siglo XXI, cada vez que vamos a hablar, caernos a martillazos, ¿no? No, pero Martí dijo esto, y el otro no, sí, pero Varela dijo aquello.
No, pero el otro dijo, dale, bueno, es que eso lo dijo cada cual en un contexto que no tiene que ver nada con lo que tú y yo estamos hablando. Tú no tienes un cerebro, 2 ojos, tú no sabes leer y escribir. Vamos a discutir tú y yo, no me hables más de eso. Luego vamos a nutrirnos también de todo ese pensamiento y demás, pero primero pensar nosotros. Ahora tú le dices a Martí, oye, ¿qué tú crees? ¿Me abro una página web o me hago un blog? ¿Qué tú crees que te va a decir? No vivió ese momento. Es que escribía con la pluma y con la tinta. Entonces, bueno, esta es la visión que yo tengo de las cosas, ¿no? Si nosotros promovemos en Cuba la esperanza en el plano económico, que es el que mejor va a entender las personas, porque es el plato de comida que tiene delante, y más bien explicamos cómo la libertad de expresión y los derechos humanos y todo eso sirve para lograr eso, yo creo que nos van a entender mejor. Y de hecho es la manera en que Somos Más crece, y la manera en que Somos Más lo explica todo, a partir de la economía preferiblemente. Porque aparte política al final viene siendo economía. Fíjense cuánto invierten los países en unas elecciones. Guatemala, El Salvador, países pequeños. Buscan los millones que invierten y te vas a asustar. Como un país con un PIB tan pequeño puede invertir $100 millones en unas elecciones. Pero ¿cuánto cuesta la paz? Lo que tú estás garantizando con esa gran inversión, con esas elecciones, es que en los próximos 4, 5, 6 años vas a tener paz. ¿Qué significa la paz? Bueno, lo contrario a la guerra, ¿no? Ustedes, o sea, la producción es un asunto de la paz, el crecimiento, el desarrollo. Si estamos, no sé, como en Libia ahora, como en algunos países, unas tribus fajadas con otras, tirándonos tiros, el otro qué sé yo, que tú no puedes salir después del toque de queda de las 9 de la noche. ¿Ustedes creen que algún país puede progresar en guerra? Ahora, lo único que garantiza la paz es un sistema compartido, un pacto social donde todos estamos de acuerdo que esa es la Constitución, la manera en la que se eligen las autoridades es esta manera, y algún día saldrá el presidente que a ti te gusta, pero otras veces saldrá el que a ti no te gusta. Pero todos vamos a aceptar que durante esos 4 años ese es el presidente. Entonces, bueno, tocará trabajar ahí esos 4 años, a ver si en los otros 4 años tenemos suerte. Entonces, lo que pasa en Cuba es que llevamos 50 años con un sentimiento, un poco de impotencia, porque la verdad es que lo que queda es adaptarse, sobre todo a las personas dentro de Cuba, pero te das cuenta que tú no participas en ese asunto. Nunca va a salir el presidente que a ti te gusta. No es por 4 años y a lo mejor después, no. Tú no tienes que ver nada con eso. Y a las personas, aparte del dinero, yo creo que a uno le gusta sentirse parte de las cosas. Y yo siempre parto de la familia. Cuando tú tienes, por ejemplo, un matrimonio, y aquellos matrimonios de antes, y sobre todo no en los Estados Unidos, donde, por ejemplo, el hombre es el proveedor absoluto. Y nada, ahí hay dinero en una gaveta. Mi amor, si tú necesitas pintarte las uñas, abre la gaveta y coge 10 pesos de ahí, qué sé yo. Yo tengo la teoría de que esa persona, que a lo mejor te acompañó toda tu vida, que te siguió a todas partes, que hizo una comida riquísima y que cuidó de los niños y todo eso, sí, de alguna manera esa compañía avanzó, pero nunca se realiza. Nunca, fíjate que no es cuestión de dinero. Hay muchas esposas que le dijeron a los hombres, mi amor, yo quiero hacer algo, a mí me gusta esto, pero eso no te hace falta. Si ahí hay dinero, ¿qué tú quieres? ¿Comprarte un vestido? Ve y cómpratelo. Pero es que no es cuestión de dinero. Las personas necesitan saber que de ese dinero que está ahí, a lo mejor tú pusiste 1000, pero yo puse 10. Pero de alguna manera soy capaz de producir algo. Y eso a nivel social pasa igual. Los comunistas le dijeron a los cubanos, usted no se preocupe, yo le voy a poner las 6 libras arroz, 2 libras aceite, no sé qué, y usted va a hacer lo que yo entienda. Vamos a graduar 10.000 trabajadores sociales, todo el mundo para allá. 20.000 ingenieros informáticos, todo el mundo para allá. ¿Alguien le preguntó a cada uno de ellos si ese era su sueño? Si eso era lo que querían hacer con su vida. Entonces, para mí la democracia tiene que ver con que cada cubano haga lo que su corazón le indica. Aquí ningún partido, ni demócrata ni republicano, le ha venido a instar a ustedes, ni le ha puesto un dúo del partido que pase por aquí a decirle, oye hermano, mañana tienes que levantarte temprano y ir a trabajar en la piscina,
al otro no. ¿Cuál es el motor, cuál es la fuerza que los mueve a ustedes a levantarse temprano e ir a trabajar? Si no es lograr las metas que como ser humano, en su economía de vida, que dicen, yo tengo tantos años, voy a trabajar voy a hacer esto, tienes un plan. Y luego vas a estar conforme, ¿sabes por qué? Porque vas a llegar a donde tú pudiste llegar. Y vas a asumir tus errores también. Tú vas a ser el responsable de tus éxitos y de tus fracasos. Y vas a decir, ok, yo pude haber tenido un yate, pero ¿sabes qué? Me puse a sonreír allí con una, no sé qué, me cogió 2 mensajes en el Facebook mi mujer, me planteó el divorcio y se fue del aire la mitad de la compañía y después y tal, y me pasó esto y lo otro, pero es la historia de tu vida. Entonces vas a decir, ok, pude tener solamente esto y esto y esto porque son las consecuencias de las acciones que yo hice. Pero ¿sabes lo que es frustrante, hermano? Llegar a tener 60, 70 años y decir, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera hecho? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera invertido? ¿Qué hubiera pasado si yo... Porque al final estudié informática porque fue un llamado de Fidel. Estudié tal cosa porque fue el momento en que los jóvenes eran el llamado decisivo del 84, del 33, a estar en aquello. O sea, nunca hiciste nada por ti mismo. Y luego que se te va la vida, que realmente se va muy rápido, y uno se hace esa pregunta, y dice, ¿para quién he vivido? Y yo creo que debe ser triste tener 70 años y decir, no tengo otra oportunidad, no puedo empezar de nuevo. Entonces, ya todos nosotros somos mayores de edad, estamos un poco creciditos, pero qué bueno poder legarle a nuestros hijos. Y digo a nuestros hijos porque estoy seguro que los hijos incluso que nacen aquí, en los Estados Unidos, un día también preguntan, ¿cuál es su pasado? Y la nación tiene que ser un ala, no un ancla. Todos los grandes del mundo han tenido una nación detrás. Últimamente hablo mucho de los judíos. El conflicto israelí-palestino es un tema que me apasiona, pero es que yo admiro mucho a Israel, lo tengo que decir. Lo admiro. Un país pequeñito, es el único país democrático del mundo árabe. Tiene de las mejores universidades del mundo. Es un país extremadamente fuerte a pesar de tener pocos habitantes. ¿Y saben por qué? Porque tienen un sentimiento de nación, que no importa que un judío esté en el Polo Norte o esté en Marte. Ellos se hermanan, se buscan para hacer negocios. Dicen que son muy tacaños, eso sí, me han dicho, que ahorran mucho. Pero lo cierto es que tienen un sentimiento de nación que es envidiable. Si no, ya los hubieran destruido hace muchos años. Porque la Constitución de Hamas dice textualmente que existen para destruir Israel. Y sé que hay violaciones de derechos humanos y abusos de todas partes, pero ese tema está muy mal explicado en muchos contextos. Yo creo que los cubanos, con la inteligencia que tenemos, con el deseo de trabajar que tenemos, con todos los valores que yo sí creo que tenemos, si nos unimos, podemos ser también un pueblo extremadamente próspero, donde quiera que estemos. Donde quiera que estemos. Entonces, la señora me miró atravesado 2 veces, eso significa que es hora que le dé la palabra a ustedes. Ok, estamos bien, estamos como 600 personas. Bueno, entonces, vamos a empezar a intercambiar al respecto. Ustedes han venido siguiendo otras directas, otras cuestiones. Hoy estoy, comentándoles cosas aquí, no hay un orden del día. Pero bueno, ustedes opinen lo que les parezca. Solo les voy a pedir, hacerlo en buena onda, si es posible, hacerlo en 2 minutos, para que ojalá pueda oírlos incluso a todos y podamos establecer un diálogo. Entonces, tiene usted la palabra. Ok, mi pregunta es, yo te venía siguiendo un poquito, pero no estoy tan familiarizada con todos los temas. Disculpa, porque a lo mejor debería haberme familiarizado más antes de venir. Pero mi pregunta es, básicamente los Estados Unidos, todo está basado y todo, la fundación del país, de la democracia, es la Constitución. Entonces, si estamos tratando de buscar la misma democracia para Cuba, ¿cómo sería el proceso de establecer una Constitución democrática? ¿Quién la escribiría? ¿Quién estaría a cargo de hacer una votación en lo que se va a fundar en esa Constitución? ¿Vendría primero la Constitución y luego el nuevo presidente? ¿O el presidente haría la Constitución una vez ya esté elegido? ¿Cómo funcionaría eso?
es súper importante lo que has preguntado, porque es la articulación institucional del cambio. Afortunadamente en el mundo hay muchas experiencias de procesos de democratización de un país. No solo Estados Unidos, todas las naciones prósperas del mundo tienen y respetan su constitución. Y aparte le explican a los niños desde que son niños los derechos, los deberes. Y Cuba, si quiere salir adelante, tiene que tenerlo igual. Hay diferentes metodologías o versiones. Hay quien dice que lo que hay que hacer es poner la Constitución del 40. Yo no estoy totalmente de acuerdo, porque creo que la Constitución del 40, a lo mejor, hay algunos temas que ya han cambiado mucho y todo eso, y creo que es mejor hacer una Constitución con los fundamentos excelentes que tenía esa Constitución del 40, mirar si la que tenemos ahora, algo que no sea político, a lo mejor puede ser rescatable, y regalarnos una Constitución moderna. En realidad, a veces me dicen, bueno, hay países que hace 200 años que no actualizan su Constitución, pero hay otros países muy prósperos que han venido haciéndole reformas, enmiendas, actualizaciones. Cuando vienes a ver, es una Constitución que está actualizada. Nosotros tenemos, desgraciadamente, que hacer una nueva, y para eso creo que primero se definen, se inscriben las fuerzas políticas que van a representar el pensamiento de los cubanos. Bien, no sabemos cuáles son, porque el pensamiento de los cubanos está por descubrir. Yo el otro día le decía a alguien que me decía, pero es que en Cuba no hay el pensamiento de derecha, en Cuba no hay gente de derecha. O sea, no, eso te han hecho creer a ti. Cuando Cuba empieza a prosperar económicamente y se muden para Cuba 10.000 haitianos que empiecen a parir 3 y 4 hijos cada uno, y que le vayan a subir los impuestos a los que alquilan vivienda para sostener los hijos de las 10.000 haitianas, yo te voy a enseñar cuál es la derecha cubana. Porque eso surge de una necesidad contextual. Lo que define tu ideología es cómo te tocan el dinero. ¿Por qué tú crees que la mayoría de gente de izquierda no son empresarios? ¿Sabes? Porque siempre están de acuerdo en que estarle quitando dinero a la gente, bueno, porque a lo mejor buena parte de ellos no tienen dinero. Cuando tú tienes algo y te lo quieren quitar, tú lo defiendes de otra manera. Entonces, está por ver cuáles van a ser esas fuerzas políticas, pero ya hay algunas, somos más una. Nosotros tenemos personas que nos apoyan, por tanto vamos a hacer un partido. Bien, habrán otros. Entonces, el paso esencial es la elección de los constituyentes, que puede ser por representación territorial, cada municipio que tenga 5 representantes, vamos a suponer, o cada provincia, o por población, donde va a estar reunida la constituyente cubana, no sé si en el Palacio de las Convenciones, en algún lugar, y van a estar trabajando primero por comisiones. Habrá comisiones que trabajen en la salud. ¿Cómo va a ser el sistema de salud para los cubanos? Otro la educación, otro esto, otro que sé yo. Pero este proceso tiene que estar acompañado de un gran y amplio debate social. Porque esos tipos no pueden ser eruditos que van allí a escribir lo que yo les dé la gana. Tiene que estar precedido de una cantidad de horas de televisión, de radio, de debate, de los cubanos contraponiendo ideas. No, la salud debe ser completamente pública. No, la salud debe ser completamente privada. O otro en el medio que diga, no, debe ser pública, pero también debe haber privada. Y entonces, en función de todos los mecanismos que tiene la democracia, las encuestas que dicen, o sea, hay maneras de saber cómo está pensando el pueblo. Y esos constituyentes deben ser electos en la medida en que representen lo que la mayoría de sus... Entonces, vamos a tener asesoría internacional, la mejor que podamos buscar, tratar de que haya un poco rusos. Todos los asesores tratar de que haya más franceses, alemanes, países exitosos, a ver si no se nos cuela un chino. Y entre el pensamiento nacional que podamos rescatar y reunir, la experiencia internacional de los mejores proyectos que se pueden lanzar, vamos a establecer nuestro propio sistema. Ese sistema propio no va a ser igual que el de Estados Unidos, porque lo bueno que tiene es que es diverso. Es diverso. El capitalismo chileno no es igual al capitalismo sueco, y el sueco no es igual al capitalismo de Sudáfrica. Tienen grandes diferencias. Ahora, ¿qué comparten todos? Comparten que la responsabilidad y el éxito de todo el proceso
nacional está en el individuo. Eso es algo que se comparte en el capitalismo. Tú eres responsable, ¿ok? Y por tanto, el Estado casi también que es una empresa que presta servicios. Y como cualquier empresa que presta servicios, tiene que estar muy claro en el bill qué te toca a ti pagar y qué yo te voy a dar como contrato. La empresa que presta el servicio de la política en Cuba hoy es un monopolio fantasma. Yo no sé de cuánto es mi bill, no sé cuánto pago y yo no sé cuánto yo debo recibir o con qué calidad por ese dinero que yo pago. Entonces, eso es un fundamento esencial del capitalismo, que tú eres un cliente, incluso de la política. Y ese representante que tú tienes en el Congreso, tienes allá, es alguien que responde a tus intereses, pero hay un mecanismo constitucional que dice que tiene que dar un discurso al año de la nación, que tiene que dar este reporte, que hay, ustedes han visto cómo se reúnen las universidades y todo eso, ponen a Marco Rubio, se paran estudiantes y le dicen, y esas son las herramientas institucionales de la democracia para que ese político, esa empresa de servicios políticos, responda a sus clientes. Pero la respuesta es, metodológicamente, no es tan difícil una vez que está la decisión de hacerlo. ¿Ok? Porque tenemos la transición chilena, la transición española, la transición polaca, la transición checa, la transición húngara. Hay tantos países. Nosotros, por suerte, no estamos ahora liberándonos de una colonia, no estamos saliendo de un proceso de guerra civil, que tenemos que firmar un acuerdo de paz y que todas las tribus estén de acuerdo, que el idioma va a ser el chií, bueno, los chiíes y los suníes no es una cuestión de idioma, pero es una cuestión de cultura muy, muy fuerte. Entonces, aquí estamos en un pueblo que realmente lo compartimos todo, un mismo idioma, un mismo ideal de desarrollo, en fin. Aquí lo que tenemos es un gobierno militar que no nos deja elegir y no nos deja progresar y que es el dueño de todas las leyes, de todos los servicios, de todas las cosas. Eso no es tan difícil desarticularlo, porque sería solamente un proceso de construir a partir de lo que está, un Estado de Derecho. Pero técnicamente no es tan difícil. Lo que es difícil es que todos los cubanos, o la inmensa mayoría de los cubanos, nos demos cuenta de que tenemos que hacerlo. Y mejor aún, que podemos hacerlo y tenemos la fuerza para hacerlo. Yo quisiera hacerle una pregunta, señor. Yo he estado escuchando su intervención, ¿no? Y da unos puntos muy claros, muy buenos. Pero la parte que no entiendo es, evidentemente nuestro problema es la Constitución de la República de Cuba. La parte que no entiendo es cómo vamos a lograr cambiar esa Constitución. Y yo quisiera saber cuál es el plan que tiene usted, ¿no? Bueno, el problema que tenemos, el problema no es la Constitución. Sino el que hizo la Constitución. Sí. Okay. Porque la Constitución es un producto. ¿Cómo cambiamos el que hizo la Constitución? La Constitución, como cambiamos todas las demás cosas. El asunto está en que somos un elefante que cuando éramos chiquiticos nos ataron de una cadena a un árbol. Cuando tiramos de la cadena nos dolió. Luego tenemos la fuerza para arrancar el árbol, pero nunca más intentamos tirar de la cadena. Entonces lo que hay es convencer al elefante que tiene la fuerza de romper la cadena y cambiar la Constitución. Entonces, para convencer al elefante. bueno, fíjate, el plan es un proceso. Bien, el proceso se establece, el trabajo de mesa que hablábamos al principio, ¿no? Somos una compañía que vamos a hacer un proyecto. Cuando decimos estudio del arte, vamos a chequear qué es lo que nos está pasando, por qué no tenemos esa autoconfianza como pueblo. Lo primero, estamos sumamente dispersos, divididos. Bien, vamos a primeramente organizarnos, que es reunir toda la fuerza del elefante. Porque también si tú divides el elefante tiene más o menos, no sé, se lo vamos a medir en caballos de fuerza, en joules, o en lo que tú quieras, tiene tanto. Pero si tú dices, un elefante tiene la misma fuerza que 173 ovejas. No es lo mismo, porque las ovejas las tienen, cada cual tiene un poquito. Pero cuando tú la concentras todas, es otra cosa. Porque las ovejas las coge un león uno por uno y las mata una a una a todas. Échale un elefante a un león para que tú veas quién corre. Y tiene la misma fuerza. Entonces, los cubanos somos fuertes, pero nunca hemos sumado nuestra fuerza en una sola voz, en una sola dirección. Entonces, tú dices, ¿cómo? Bueno, primer paso de ese plan. Vamos a recorrer todas las comunidades cubanas que existan y vamos a comprometer a la mayor cantidad de cubanos. Fíjate, ayer mientras hicimos la reunión en Tampa, estaba Carlos Raúl y Osvaldito reunidos en Alamar, con familias cubanas allí en Cuba.
En Cuba tenemos que utilizar otras estrategias y no siempre podemos anunciar las cosas y hacer directa y qué sé yo, porque allí sin problema. Pero estamos haciendo un proceso paralelo para que de aquí a 2 meses... Adelante. Buenas noches, disculpa la interrupción. Buenas noches. Tarde pero seguro. Ah, bueno. Vinimos a brindarle el apoyo. ¿Cómo estás, hermano? ¿Tienen una cara inteligente ustedes? Bueno, trabajamos en una compañía de seguro. Ah, bueno. Sí. Yo pensé que eran Amway. No. Gracias a Dios tenemos 2 oficinas de seguro y aparte de eso tenemos orgullosamente la única compañía que hace eventos cubanos aquí en Orlando. Así que vinimos a apoyar. Bueno, entonces el próximo evento hablamos contigo. No, definitivamente estuvimos pensando en invitarte humildemente, ¿no? A la oficina de nosotros si querías hacer allá el evento, lo que nos enteramos tarde que estabas aquí. Terminamos de trabajar y vinimos para acá. No, pero en la próxima. Seguro. Aquí Que sí. un poquito así apretadito, pero bien. Acá pueden pasar y Es que la cubanía es así, ¿no es verdad? Exacto. Amigo, mira, voy a traer un niñito, siéntate para aquí. Disculpe aquí por el Tetris que vamos a armar aquí para sentarnos, se lo agradezco. Venga, pero una mujer embarazada. ¿Quién está ahí, Bueno, ya estamos acomodados. Y si no, nos sentamos en el piso, y si no, hacemos un ping, eso no es problema. Aquí, por suerte, no hay que lavar a puño. Claro, le voy a dar la palabra a Joana, que ella es experta. Joana es impresionante. Ahí donde tú la ves, en ese cuerpecito rico que tiene, caben 4 carreras. Es licenciada en teología, licenciada en enfermería, licenciada en historia, yo no sé cuántas carreras tiene. Pedagogía, creo que es máster en pedagogía. Así que ando bien escoltado. Yo cada vez que meto cualquier pifia, después ella me rectifica y ahí voy aprendiendo. Entonces Joana quería decir algo sobre la Constitución, que estamos en el tema Constitución, para los que llegaron ahora. Bueno, un poco que para clarificar algunas cosas, ¿no?, en el tema constitucional. Cuando ustedes hablan de la Constitución del 40, la Constitución del 40, en ella participaron 77 constituyentes y la mayoría, el mayor por ciento, pertenecían a la oposición. Fíjense hasta qué punto es importante el tema democrático y pluralismo partidista en la elaboración de una constitución. Muchas personas a veces tienen la idea de que ellos solos pueden elaborar una constitución o la constitución puede surgir de un partido político, pero eso no es así. La constitución es la norma básica por la cual se van a hacer el resto de las leyes, es la norma de vida de la sociedad en los aspectos económico, político y social. Por tanto, no puede estar sujeta a una política, a una ideología particular, ni a un posicionamiento partidista. Por tanto, en cualquier sistema democrático, la Constitución está basada precisamente en la pluralidad. Cuando en Cuba se hace la Constitución de 1976, no se hace una constituyente. Es decir, nunca el gobierno, después de 1959, ha llevado a una constituyente a elaborar la Constitución. Las reformas constitucionales que supuestamente, o las supuestas reformas constitucionales que se están haciendo en este momento, tampoco, ¿ustedes han oído que se ha hablado de constituyente? No, lo que hay es una comisión del Partido Comunista de Cuba que va a elaborar o va a hacer una propuesta para la elaboración de nuestra constituyente. Si los cambios que se van a hacer no tienen nada que ver con el sistema económico, político, social, ni siquiera se consulta al pueblo. O sea, ni siquiera se hace un referendo. El referendo se hace cuando se van a hacer cambios en el aspecto económico, político o social. Y ahí se pueden hacer muy pocos cambios, porque hay sencillamente una reforma del 2002 que dice que el socialismo es irrevocable. Por tanto, no es posible hacer reformas en ese aspecto. Ahora, ¿qué pasaría si hubiese un cambio, una transición democrática? Hay que llevar precisamente, lo primero, a un plebiscito a saber si las personas quieren o no cambiar dicha constitución.
Y a partir de ahí, entonces, el gobierno de transición pues hace una ley que le otorga el derecho a esa constituyente para poder, o sea, a los partidos para poder presentar propuestas de constituyentes, a los constituyentes para elaborar la constitución y a esa constitución para ser consultada periódicamente por todo el pueblo. Cuando en 1940 esa constitución, ellos se hacía una mesa de trabajo y todo lo que se trabajaba en la mesa de trabajo era consultado al pueblo. Fíjense, estamos hablando de 1940, ¿qué nivel, vamos a decir, de atraso, de participación cívica tenemos hoy en Cuba, cuando en aquellos momentos se consultaba constantemente al pueblo lo que estaba haciendo la constituyente y ahora no? Y el lugar, para mí, el lugar ideal, el lugar que fue creado para la Asamblea Cubana, el lugar que fue creado para el Congreso, el lugar que considero que debe ser, precisamente es el Capitolio de La Habana. Ese lugar es el lugar que está establecido desde la República para que se reúna el Congreso e incluso tiene la forma de visibilidad para que haya sesiones a puertas abiertas donde pueda ver la población todo lo que suceda. Creo que es un tema interesantísimo, pero que está establecido de una u otra forma, o sea que hay elementos legales en el derecho constitucional que rigen cómo se elabora una constitución, pero eso sí, la constitución tiene que tener elementos que no tiene hoy la constitución cubana, evidentemente, ya que es sumamente partidista y tiene contradicciones en ella misma. Pónganse a pensar, la Asamblea Nacional tiene todo el derecho de decir que algo que sucede en el país es inconstitucional. En todos estos años, de 1976, no hay una sola vez que la Asamblea Nacional haya declarado inconstitucional un acto del gobierno, cosa que sucede con normalidad en cualquier país. O sea, ¿hasta qué punto esa constitución está siendo válida? En lo absoluto. Necesidad de cambiar una constitución imprescindible. Gracias. Sí, bueno, porque yo tengo una pregunta un poco más. Yo no soy de muchas palabras técnicas como ustedes, yo soy prácticamente nuevo en la política y de una manera u otra yo me siento, tú sabes, que todos los cubanos estamos metidos en política y todo nos afecta. Ahora, la pregunta mía es cómo tú le vas a hacer llegar a las personas, por ejemplo, ella me habla de constitución y yo entiendo porque me he estudiado un poco todos tus videos y todas tus cosas y más o menos he entendido y ya he sabido reconocer algunas palabras. Pero mi generación, la moderna, ya no hablamos ni con tantas palabras rebuscadas ni con tantas palabras así. ¿Cómo le hacemos entender a la juventud hoy en día lo que en realidad queremos? Porque tú, mira, yo tengo a mi amigo, Jorgito es amigo mío, vive en Miami, Ariel, están viendo los videos ahora mismo, me están comentando. Y mucha esa gente, o sea, te apoyan y a la misma vez tienen miedo de apoyarte porque dicen, me voy a perjudicar. ¿Cómo entro a Cuba? Yo les digo, pero si tú, yo y los 11 millones de cubanos que estamos aquí, todo el mundo nos unimos, no hay manera que pueda contra eso. ¿Cuál va a ser la manera de perjudicarse? Ninguna. ¿Cómo se le hace llegar a la juventud? Ya las personas mayores o mayor que yo entienden eso y te apoyan incondicionalmente. Pero a la juventud, ¿cómo le hacemos llegar eso? Que entiendan. Bueno, aquí estamos en una mesa de trabajo para llegar a esas conclusiones. Estamos conscientes de que ese es uno de los problemas. Ahora, yo creo que estamos avanzando. Fíjate cuántas personas estamos aquí. Y esto se ha logrado con lo que algunos dicen que no sirve para nada, que es la palabra. Yo aquí a nadie le he dado una patada para que venga aquí, ni lo he amenazado con nada, ¿no? Yo creo que la palabra y una explicación clara y convincente de las cosas es un arma indispensable de la política. Bueno, es la única arma de la política. Y yo no estoy seguro de cómo es que se está dando, si es una combinación de muchas cosas, ¿ok? Pero cada vez veo más personas que pierden ese miedo. Ya el proceso está como empezado. Ahora yo creo que si cada uno de nosotros se convierte en un embajador de esas ideas, si tú calculas aquí el que menos influencia tenga, tiene influencia al menos en su mujer, o en su esposo, o en su familia. Y somos casi 3 millones de cubanos ya. Nosotros nos hemos propuesto en este primer paso concentrarnos en los cubanos que no viven en Cuba. Después de estudiar a profundidad el asunto nos dimos cuenta de que si seguimos insistiendo en que sea dentro de Cuba que se articule la semilla del movimiento, no va a progresar. Porque cada vez que la matica va creciendo te la cortan. Entonces yo creo que tiene que crecer la planta muy grande y darle sombra a Cuba, ¿no? Desde todas partes. Influir
en lo que sucede en Cuba, como mismo influimos en lo económico. La influencia de todos nosotros en la familia cubana en el plano económico es brutal. Creo que no se hace nada, no se mueve una hoja de un árbol sin que el familiar que vive en el exterior lo sepa. Entonces, hay que convertir eso también en influencia política. ¿Okay? Pero no sé exactamente la clave o el secreto para que de una vez así todos los jóvenes, ni siquiera estoy seguro si todos los jóvenes van a despertar. Porque hubo muchos jóvenes que lo sorprendió Fidel entrando a La Habana tomando cerveza en un bar. Es falso que los grandes cambios en Cuba lo haya hecho todo el pueblo. No, es decir, esos barbus que están pasando por ahí, eso es esa gente. Había personas que estaban desconectadas del asunto, que no les interesaba. Entonces yo creo que lo que sí hay que tener es una vanguardia sólida, un grupo decidido realmente a avanzar en eso. Y la mayoría del pueblo muchas veces lo que va a hacer al final es cambiarse la camisa, sin más nada. En Libia, por ejemplo, una semana antes de que Gaddafi le ultrajaran su cuerpo por todos los lados, hicieron una manifestación en Trípoli y decían, por aquí no pasarán los rebeldes. Todo el mundo, las banderitas verdes, apoyamos a Gaddafi, no sé qué. 2 días después entraron, cogieron a Gaddafi, le metieron 3 galletas, no sé qué. Y les dije, ¿dónde está el pueblo apoyando a Gaddafi? Claro, mientras Gaddafi tenía el revólver en la mano, ¿quién le decía que no? Yo creo que hay una gran mayoría de los cubanos que no va a arriesgar nada y que tenemos que asumir que después lo va a ganar todo a partir de lo que van a hacer un grupo de cubanos que sí están dispuestos a arriesgar. Y por suerte yo creo que va a ser un grupo de cubanos más grande que los mambises y más grande que los rebeldes. Porque Fidel creo que bajó de la sierra como con un ejército de 3.000 personas o algo así. Ya cuando entraron a La Habana eran 10.000. Se le unieron como 2 veces más, nada más que para entrar a La Habana. En el caso de los mambises, y esto es un dato súper importante, en el momento en que ya entra la guerra a los Estados Unidos y se hace realmente, entra a los Estados Unidos y el balance de fuerza se inclina por los independentistas y todo eso, en el ejército habían 10.000 mambises y en el voluntariado de cubanos al servicio de España había como 50.000. Son las partes que a veces a los historiadores no les gusta dejar claro, pero había menos personas en lista por la libertad que contra la libertad. Así que te mentiría si te digo, vamos a estar todos, va a ser 11 millones de personas. No. Una de las fuerzas que vamos a tener en contra va a ser la apatía, va a ser el desinterés, va a ser la crítica constante, va a ser la persona que no tiene autoestima, que no tiene confianza en sí mismo y dicen, no vamos a lograr nada de esos productos. Y a veces esas fuerzas son peores que la seguridad del Estado y que la represión militar. A mí me ha dolido más cuando un vecino me ha dicho, eso es por gusto, que cuando un teniente coronel me ha dicho en el calabozo, te vamos a aceptar. Porque yo sé que este otro cobra un salario por eso que me está diciendo, a lo mejor no está convencido de lo que me está diciendo. Pero además si dice otra cosa, él es el que lo va a aceptar. Porque está comprometido hasta con esos represores. Pero el vecino me lo está diciendo porque realmente no tiene fe. Y un pueblo sin fe, y sin fe en sí mismo, es muy difícil que pueda cambiar. Por eso es que yo creo que el secreto de esta lucha es encender la llama de la fe y de la esperanza en lo que juntos podemos hacer. Pero no vamos a estar todos. Así que si tienes un amigo que te sigue, siéntete dichoso. Si logras que a final de este año tengas 5, habrás hecho un inmenso trabajo. Aunque otros 5 no se quieran dar ni por enterado. Pero lo bueno es que ellos tampoco nos van a ir en contra. Eso es interesante. Hay veces que hay personas que se le agradece que se abstengan. ¿No? Hay personas que han entrado al movimiento Somos Más y lo único que han hecho es crear conflictos. Porque por su forma intrínseca de ser, no saben trabajar en equipo, son súper autosuficientes. A mí la autosuficiencia me mata. Porque yo le vivo haciendo preguntas a Joana todo el día. Y si algo no tengo pena, yo es a preguntar. Ahora, ¿cómo es esto? ¿Cómo es aquello? Yo lo que soy es arriesgado, pero no soy maestro de nada, yo soy aprendiz de todo.
Pero hay personas que a veces han entrado al movimiento y cuando hace alguien la primera pregunta, ya está diciendo, no, pero es que tienes que leer más. Tú no te has leído el libro tal. Tú no haces qué sé yo. Y al final me crea un espíritu medio raro. Y yo digo, bueno, mejor que te abstengas. Mejor estate quieto por ahí porque entonces lo que vas es a desunirnos, ¿no? Entonces, no te preocupes por eso, pero sí ocúpate de los que puedan sumarse, se sumen. Y los demás, bueno, que se abstengan. ¿No quieres pedir la palabra, amigo? Sí, está por aquí Eliezer, promotor cultural. En los últimos directos que has tenido y en los últimos encuentros has hablado de elecciones. Has hablado de cifras que pretendes y has hablado de fechas. Ahora para diciembre y pretendes 100.000 personas que vayamos a votar. Entre ellos, yo estaré. Yo tengo una duda. Decía Henry Ford que si tenía $100 invertiría 90 en promoción y 10 en logística de eventos. Me parece que nos falta un poco más de promoción. Tengo miedo de que diciembre, 6 meses escasos que nos queda, sería un plazo corto para lanzarnos y no llegar a la meta que te has propuesto. Porque lograrlo sería desmentir la campaña difamatoria que el gobierno ha hecho difamando de que la oposición no existe, es un fantasma. Fracasar en ese objetivo sería darle crédito a esa campaña difamatoria. Ganar, triunfar en ese objetivo que tienes tú, que yo lo apoyo 100%, sería desmentir esa. Entonces me parece que tengo mi idea, aunque yo no tengo cultura de organización ninguna, que diciembre me parece que sería un plazo muy corto. Estamos bastante dispersos. Me parece que había que lograr grupos que usted como presidente del partido organizara, nombrara miembros. Yo apoyaría a esos miembros, nunca sería directivo porque yo no nací para eso, pero crear grupos que hicieran más grupos, que sumaran más grupos, propaganda, un cartel, no sé, algo, pero me parece que es muy poco el tiempo, creo, y me da miedo fracasar, porque estamos desunidos. Los muros, cuando Juan Pablo II fue a Cuba, el obispo de Santiago de Cuba, en su homilía, al final de la homilía, levantó la mano y dijo: Señora, bendice a este pueblo, abrir puertas en este país cargado de tantos muros. Los muros allá han trascendido para acá. Aquí estamos también llenos de muros. De hecho, bueno, eso es al final. A mí me preocupa eso. Y quisiera, no sé, que usted lo tomara en cuenta, por lo menos tomar en cuenta eso. Me parece que necesitamos un poco más de trabajo. Bueno, nosotros no vamos a hacer como Fidel en el 70 con la zafra los 10 millones. Van y van. Es decir, los 100.000 van porque van. No. Primero estamos aquí reunidos para acordar todo ese tipo de cosas. Si al final la inteligencia popular en la que yo tanto confío dice, oye, en muy poco tiempo lo que hacemos es que lo cambiamos. Aquí no nos vamos a esquematizar en eso, hay que garantizar el éxito. Pero también piensa en algo. Estamos teniendo otros números, o sea, estamos tratando de tener 2.000 miembros que aporten $5 al mes, por lo menos en un mes o 2 meses más. Eso es lo único que nos va a permitir profesionalizar un equipo de 3 personas que está dispuesto a hacer la presidencia de un partido político ganando como el que fríe croquetas en McDonald's. Y vamos a alquilar una oficina para trabajar full time. Por tanto, ahora estamos a las 9 de la noche cuando llegamos al trabajo haciendo trabajar full time en el 90% que decía Henry Fox, ¿era? Ok, entonces, si llegamos a esos 2.000, entonces yo creo que los 100.000 van. Ok, ahora vamos a suponer que nos demoremos un poquito más en eso y que a lo mejor en diciembre no tenemos 100.000 y llegamos así a todo qué sé yo, a 50.000. Bueno, habría que ver cómo lo interpretas. ¿Cuántos estamos unidos ahora? ¿No? Llegar a 50.000 a lo mejor sería un gran éxito. Dicen que uno siempre debe soñar lejos, soñar largo, y a lo mejor un socio mío que era precoz
siempre tenía el sueño de poder estar haciendo el amor 20 minutos. Entonces, bueno, nada más duraba como 2. Pero con mucha ayuda y mucho cuero, un poste del cuero, bueno, logró llegar a 10. Si le preguntas a su esposa si fue un éxito o un fracaso, yo creo que ella pensaba que era un éxito. Y así se va haciendo camino. Entonces yo lo que creo es que no tenemos que fijar el éxito o el fracaso exactamente en los 100.000, pero hay que tener objetivos, ¿no? Nosotros creemos que es posible llegar a tener 100.000. Ahora, si al final vemos que hay que extender un mes más, o que hay que invertir más en prensa, o hay que hacer más cosas, lo haremos sin ningún tipo de problema. Ahora, yo lo que sí sé es que si llegamos a 100.000 mes antes o mes después, vamos a hacer una inmensa fuerza en ese sentido. Yo creo que sería muy bueno, experto, no, porque yo tengo una niña y es que los niños sufren mucho de este tipo de cosas que no pueden ahí moverse, lo tienen ahí trabado. Creo que más bien si en el avión pides pasillo, es mucho mejor, ¿eh? Sí, porque así puedes, por ejemplo, si de momento se altera mucho, puedes ir atrás, calmarlo un poco y eso, y ahí enclaustrado. Ya está a punto ya de encontrar ya el pueblo. Tú le sabes el límite. Sí. Eliezer, sé que hablaste y dijiste que pediste que 2 minutos. Perdona que yo te traje una bandera aquí. Cubana. No tiene ningún valor porque costó 3 pesos. Un amigo que me la regaló me dijo, para que no te olvides de Cuba. Él no sabía que yo estaba enfermo crónico de amor por Cuba. Pero bueno, yo la conservo. Entonces cogí un marcador y le escribí algo ahí, la bandera, sin ningún tipo de trazo, casi que no veo bien. Y tiene una frase, un mensaje, que yo quería mostrártelo para que, si lo decides, lo mostrara. Hay una historia muy corta de ficción relacionada con la sociedad cubana. 2 casas de 2 hermanos, Juan y Pedro, divididas por un arroyo. Juan militaba en el Partido Comunista, Pedro en la oposición. Juan, con su manera odiosa y términa de vivir por culpa del comunismo, hacía 30 años que no hablaba. Se están quejando las cientos de personas que te están viendo en el mundo. Juan, con su manera odiosa de vivir, llevaba 30 años que no hablaba a su hermano. Él era comunista. Un día se encontró un carpintero y le dijo, quisiera contratarte a que hagas una cerca alrededor de mi casa, en toda la ribera del arroyo, que yo de mi casa no pueda ver la casa de mi hermano Pedro y que Pedro no pueda ver la mía. Voy a salir y te dejo trabajando. El carpintero estuvo de acuerdo. Juan salió y cuando regresó, vio que había un puente entre las 2 casas en vez de una cerca. Se dispuso a ofender al carpintero, pero miró que Pedro en el puente estaba con las manos abiertas y una eterna sonrisa que nunca olvidó. Él corrió hacia el puente y abrazó a su hermano. Se besaron y se pidieron disculpas. Vinieron los 2 a felicitar y a decirle al carpintero que cuánto debía. El carpintero le dijo que no, que estaba la deuda saldada por aquel abrazo. Bueno, pues está bien, quédate y festeja con nosotros este reencuentro. El carpintero le dijo, no, me quedan puentes por construir. Estamos cargados de muros. Ahí va mi mensaje. Por favor, pásaselo por aquí. Está escrito mal escrito. No sé de diseño gráfico, con un plumón ahí lo escribí. El corazón es la tinta que te deja. Eso es lo que siento. Yo había prometido que hoy no iba a llorar. Pero a mí, igual que tú, soy un enfermo de amor. Así que vamos a... Un aplauso, ¡viva Cuba! Los anfitriones tendrán 2 palillos por ahí. Tal vez yo sea el experto que tú necesites para izar esa bandera. A veces somos mayas porque sabes que los palillos los cambiamos por la secadora. Entonces creo que la tecnología nos está matando.
Bueno, Montero, ya tenemos uno aquí natural. Improvisadamente, pero lo tenemos. Tenemos uno ahí. Con amor. Le vendo un seguro después, no se preocupa. Tira un poquito ¿no alcanza ahí? Bueno, ahí se ve. Estas son las sorpresas que uno no planifica. ¿Ves? Si nosotros ahora nos ponemos ahí a planificar el evento de Orlando, no aparecen estas cosas. ¿Cómo es el nombre tuyo? José Manuel. José Manuel, de verdad quiero darte las gracias porque esa parábola o que se llame la historia que has hecho, creo que resume el sentido de lo que nosotros pretendemos hacer. Y esos puentes no son solamente entre Cuba y Estados Unidos, yo creo que al mundo entero le hace falta esos puentes. Hay peores conflictos, pero sobre todas las cosas le hace falta a cada uno de nosotros como ser humano. Hay personas que me dicen, oye, tú sabes, compartí la directa con el primo mío que trabaja allá en el Miná, en esto, lo otro. Y las personas, a menos a primera impresión, así dicen, oye, tú estás loco, compadre. Y es que tenemos un muro que no nos deja ver lo que piensa o las ideas que tiene el otro, ¿no? Y el secreto del éxito de Cuba como nación está en derribar esos muros. Gracias, hermano. Gracias. Bueno, primero que todo agradecerles a ustedes por estar aquí en este humilde lugar, que desde el domingo pues empezamos a preguntar cómo poder ayudar en la medida que pudiéramos para poder muchos cubanos, aunque la comunidad de Orlando no es grande y está bastante dispersa, pero no esperaba que hubiera tantas personas, y mira que sí resultó. Eso, primero que todo eso, agradecerle. Segundo, hablar sobre el tema que tú propones sobre las elecciones. Y estamos hablando de unir, y cada cual va detrás de del mejor proyecto que piensa que es para su vida. Nosotros hemos escuchado, y me viste cuando llegaste aquí, que estaba escuchando personas que hablan y que intercambian, y hay otras personas como Rosalia Payá, como Berta Soler, como tu amigo Santiago, que no me acuerdo del nombre, Rodiles y otra serie de personas que cada cual tiene un proyecto, pero que ninguno ha hecho lo que tú has hecho. Tú has hablado con muchas personas dentro y fuera del país, como también ellos han tenido la posibilidad, y tú estás tratando de sumar personas a un movimiento, llevándole la esperanza que muchos cubanos en un momento determinado la perdimos, y que como sabemos que no va a haber un cambio democráticamente por las buenas, es decir, que alguien acepte. Pero el otro día oí una idea que tú dabas, y era precisamente que lo que le pasa a los cubanos es que los cubanos tienen el miedo infundado, y el miedo infundado es un problema súper grave. Ahora yo no puedo tener miedo de que voy a ir a Cuba y me van a mirar para atrás. No. Cuando los 3 millones de cubanos que estamos fuera, porque tú el que viaja de los Estados Unidos para allá vive aquí, y si está aquí es porque piensa diferente allá, si no se hubiera quedado allá. Todo el mundo viene con el cuento de que por razones económicas. No, tú tienes una razón económica porque el sistema político no te deja hacer, no te deja emprender, y cuando emprendes te dice sí, hazlo, y después te va arriba y te desaparece. Y que no es como aquí, que hay lugares donde el emprendedor puede llegar y decir, si normalmente yo voy a echar un piso en mi casa de 3 pies, yo voy y compro un precio, pero el que trabaja, el albañil, que por ahí estaba hablando, que algunos es albañil,
tiene un lugar donde va a comprarla a un precio más barato porque su trabajo también tiene un precio. Entonces, cada cual tiene un proyecto y tiene que emprenderlo a su manera. Y creo que este tipo de sistema de elecciones que tú propones llevar va a darle legitimidad a una persona. A una persona que sí nos va a representar, que va a tener un nombre, aunque esté en el exilio, porque tú quieres llevarle un mensaje de esperanza a los cubanos. Tú no quieres ser un mártir. Ahora le vamos a poner, cuando se caiga el sistema, a una escuela, Eliezer. No, ese no es el problema. Si, tampoco tienes que salir del lugar donde estás, porque es imposible que tú vayas a moverte a un lugar y esté una persona en la puerta de tu casa sin derecho ninguno, bloqueándote, que no deja ni entrar ni salir a nadie. ¿Con qué derecho? ¿Dónde lo dice en la Constitución que tú vas a tener en la puerta? Porque tú pienses contrario al sistema. Alguien que te va a impedir ir a Cuba. Si yo soy cubano, yo no nací. A mí, los Estados Unidos se puede adjudicar el derecho de dejarme entrar o no. Porque yo no soy americano. Pero Cuba, yo nací en Cuba y nadie va a cambiar eso. Nadie puede cambiar eso y nadie tiene el derecho de hacerlo. Entonces, nos paramos en un aeropuerto así, con un temblor. ¿Por qué? Si yo voy a ver a mi familia, si yo voy a ayudar a las personas que para comprarse un pullover que aquí vale 3 pesos, allá no tienen ni siquiera el centavo le queda, mínimamente le alcanzan a comer. Entonces, es bien importante llevar un mensaje de esperanza y ese mensaje lo transmitimos a los amigos, a la familia, a los que no conocemos. Yo empecé a llamar personas y decirle, ¿tú conoces a Eliezer Ávila? Nadie, por el nombre nadie te asocia, pero cuando digo aquel que puso por ir para allá, Ricardo Alarcón, tú lograste cambios en Cuba. Así, haciendo esas preguntas que para muchos no eran importantes, sí lograste cambios, porque lograste que los cubanos fueran a los hoteles. Porque lo empezaste a decir ahí, nadie se atrevió a decirlo. Antes, nadie se atrevió, antes todo el mundo lo pensaba, pero decirlo nadie se atrevió. Y tuviste el valor siendo un joven militante de la juventud, de la fe y todas esas cosas, porque te tocaba, ese era el momento que te tocaba vivir. Y nadie te lo puede criticar y nadie te puede juzgar, porque en un momento histórico, en un contexto histórico, tú creíste en un proceso como hoy estas personas que están sentadas aquí están creyendo en ti. Que mañana tú nos puedas decepcionar es diferente, pero hoy estamos creyendo en ti. Entonces, como se lograron cambios en aquel entonces, porque se lograron, los cubanos pudieron salir, los cubanos estaban presos, antes había visa para todos los países. Cuando quitaron la carta blanca, ¿qué hicieron los países? No, para salir, para ir a mi país, tú tienes que tener una cuenta de no sé qué, y todo el mundo cerró. Todo el mundo cerró, ya los cubanos. Bueno, ¿quién se va a quedar allá en Afganistán, en Pakistán, en Libia, en no sé qué, en esos lugares? Y la gente se queda. Y la gente se queda. Y todo el mundo, la esperanza era salir del país. Y es al contrario, es entrar al país, es poder invertir en el país, es poderle enseñar a la gente que nada es de gratis. Pero lo que allá no conoce la gente es que aquí las escuelas son públicas. Pero el mensaje que tienen allá es que aquí la educación hay que pagarla. ¿Y cuánto le va a costar a ustedes, trabajadores, pagarle a sus hijos? La violencia en las calles. No, aquí usted quiere ser universitario y ya es diferente. Usted va a pagarse un estudio, pero que no es así. Un estudio que le van a otorgar, un banco le va a otorgar un préstamo, pero si usted es un estudiante de talento, a usted le van a dar una beca de gratis. Entonces usted tiene que sacrificarse y usted va a llegar hasta donde usted quiera llegar. Esa es la diferencia. Usted va a llegar con su sueño hasta donde usted quiera llegar. Con un año de trabajo para la carrera interna. Entonces, allí es donde radica el mensaje que yo veo que estás llevando. El tema de las elecciones es legitimizar a una persona que pueda pararse en las Naciones Unidas cuando le pregunten a sí mismo, ¿usted a quién representa? No, yo represento a 57.000 cubanos, fíjate, hay 3 millones, a 57.000 cubanos que me eligieron como representante de ellos, como voz de ellos, que no viven en Cuba porque no pueden vivir, porque el salario no le alcanza, porque tienen dificultades con el transporte, con la salud, con la educación, con todas las cosas, porque todo en Cuba se está desvalorizando. Cuando yo le decía a las personas con que conversaba, tu trabajo no es fácil,
Tu trabajo no es fácil, ¿sabes por qué? Porque vas a coger una Cuba destruida. No es la Cuba del 59 que tenía 110 centrales, el Capitolio Nuevo, la carretera central. No, tú vas a coger una Cuba con las calles todo llenas de baches, las tuberías rotas. Y es un trabajo bien difícil. Tienes que tener un equipo que te apoye y que te ayude a pensar. Yo a veces me ponía bravo en las directas, oye, yo le digo, oye, llámame, y no me llamo, y no me llama. Y entonces, para explicarle, ¿qué hace una gente preguntándote? ¿Qué tú crees de fulanito? Oye, es que tú no te lo sabes, tú no te lo sabes. O tú quieres pensar cualquier cosa, bueno, piénsalo tú, pero no me preguntes a mí pregúntame cómo yo voy a hacer un proyecto para que tú puedas vivir mejor. Entonces la gente se enfoca en tonterías, la gente a veces llama y no son serios en las cosas que preguntan, y ya cuando están desarmados lo que hacen es colgar, porque el internet tiene eso, o te cuelgo o me cuelga. Entonces, este proyecto está muy bien. Hacer las elecciones, votar por un presidente. Yo le decía a mi esposa, quizás tengamos la única oportunidad en la vida de retratarnos con alguien que en 7, en 15 años va a ser presidente de Cuba, y poderle decir a mis hijos, a mis nietos, mira, este hombre que está aquí, yo tuve la oportunidad de conversar a menos de 10 pies y de darle la mano y de apoyarlo en lo que pude con una causa noble. Entonces, yo te digo como el mambí cubano, ¿cómo era que decía él? Que para que no te afloje, no culebré, era la palabra, no culebré, no te enfoques en las personas que están siguiendo un proceso que no le ha ofrecido al cubano muchas cosas y no ha dado nada. Y es entretenido. Lleva 60 años entretenido todo el mundo viviendo aquí y lo de aquí comiendo tierra. Y el país cada vez más mal y más mal. Entonces, ¿cuál es la oportunidad? La oportunidad es que un proyecto diferente, un proyecto fresco, un proyecto joven, un proyecto que tenga futuro, no para los que estamos aquí. Los que estamos aquí ya estamos. Tú lo decías, ¿qué necesidad tienes tú de dinero? Si tú eres ingeniero, en cualquier compañía ahora que tú apliques te van a pagar a 20 pesos la hora, como mínimo, acabadito de empezar. Y vas a vivir con tu esposa y tu hija tranquilamente, sin buscarte problemas con nadie. Yo llamé a personas aquí que salieron con una visa porque eran opositores, y cuando yo le dije, oye, mira, Eliezer, no, que me duele la espalda, que me duele la... No, pero, oye, es serio el problema. Entonces, quitémonos la cadena, quitémonos el miedo. Apoyemos un proyecto, y hoy, es como te decía, hoy todos los cubanos están viendo en ti la esperanza, y hoy te estoy pidiendo que no defraudes a esos cubanos, no a los 3 millones que están aquí, a los 11 millones que quedan del lado allá, que también tienen esperanza, y que pienso que podemos legitimizar un proyecto serio para Cuba, y podemos avanzar. Y no tengan miedo y no tengan vergüenza de decir que hacen falta, que los miembros aporten 5 pesos. Todos los partidos se financian normalmente. Todos los partidos, si no tienen una base económica, no puede. Tú tienes que pensar, eso es un trabajo, tú tienes que pensar y enfrascarte en estudiar en la política, en dar conferencias. Fíjate que yo me he quedado aquí anonadado con que no es lo mismo escucharte que mirarte, porque yo estoy cogiendo mensajes de aquí a allí, y todo el mundo desearía eso, escuchar el mensaje bien directo, para que no tengas nada, te pueda entretener ni enfocarte en otro tema, y para poder entender. Yo he entendido muchas cosas que no entendía antes en las directas que estaba mirando en Tampa, en esto, en otro. Había cosas que no entendía, pero las has ido explicando. Y lo que estás haciendo ahora, mira, te reúnas con 15, te reúnas con 20, te reúnas con 200, todos los días te van a escuchar, y nosotros que estamos aquí vamos a ir transmitiendo el mensaje a otros, y esos otros a otros, y es eso, el árbol va a hacer una sombra, y con esa sombra no van a poder. Va a llegar el momento en que a alguien le va a doler y va a salir a la calle, y eso es lo que pasa cuando se enciende un foco en Cuba. ¿Cuáles son? 3 personas, ese foco van y lo apagan, y nadie dice nada, todo el mundo bravo. Nadie dice nada, todo el mundo en vez de ir arriba, oye, mira, ¿por qué si no está haciendo nada? La gente le tiene miedo a las damas de blanco por una flor en la mano.
¿Quién va a matar a nadie con una flor en la mano? Tú puedes matar a alguien con un fusil en la mano, con una granada, pero con una flor. No, con una flor no vas a matar a nadie. Entonces da vergüenza lo que están haciendo, que a esas mujeres que tienen más valor que los hombres, todos los días salen para la calle y hagan, aunque sea 2 minutos, y les tiren la sábana arriba y tenemos que, eso mismo, unir a todas esas personas para hacer un proyecto en Cuba, y tenemos que tener gente detractora para poder pensar qué me está diciendo, a ver, aunque no me guste, qué me está diciendo y cómo puedo mejorarlo. Porque si no, si todo es perfecto como el sistema socialista, bueno, pues todo lo doy yo bueno, y por eso es que nada ha mejorado. Nada ha mejorado, todo va de peor en peor, las casas se están cayendo, ahora con los aguaceros agárrate más gente para la calle, los ciclones más gente para la calle, las guaguas se volcan y la gente esperando para ir al trabajo. No, si todos tenemos derecho. Yo creo que a nadie le queda duda quién va a ser el delegado del partido. No, ya voy a concluir porque todo el mundo tiene su opinión y todo el mundo tiene que expresarla. Y es bueno eso, es bueno que dialoguemos, que entendamos, que cada cual escuche, se lleve un mensaje y lo más importante, que lo transmita. Y cada día sí somos más porque se van a unir, porque estoy mirando el chat y ya son menos personas. Antes era una cantidad de mensajes de ofensa. No, ya no, yo estoy mirando el chat y yo digo, pero déjame buscar lo que dicen las ofensas y no lo veo. No sé si fue que lo bloquearon o que se cansaron, porque sí saben que estamos en serio. Hay una cosa, de ahí de chat que tuve la oportunidad ahorita cuando venía tu teléfono, que te escribían mucha gente y te decían, yo quisiera que me digas que si la escuela en Cuba es gratis. Y la medicina en Cuba, ¿en qué parte del mundo hay gratis y eso aquí? Yo quisiera decirle a esa gente que critican tanto lo que estamos haciendo, que qué estudio y qué de eso de medicina es más cara que la de Cuba. Si tú vives la vida entera para pagar esas dos cosas, estás trabajando toda tu vida para pagar el estudio y la medicina, porque te regalan dos cosas, eres una persona feliz, y la comida, y el buen vivir, y hay mil otras cosas. Se concentran nada más que mi estudio es gratis y que estudio. A ver, no se engañen. Yo mismo pagué clases, yo mismo pagué pruebas, hay mucha gente que lo hicieron, por la izquierda, todo. Al final te conviertes en un esclavo. Exacto, y al final no te educas como tienes que educarte, no como en este país. Terminé mi 12 grado en Cuba y cuando tuve que llegar aquí tuve que reestudiarme todas las cosas de verdad y hacer los esfuerzos de verdad y poder aprenderme las cosas en este país de verdad. Un país que no me dio ni nacer, que con nada más que no aporté nada en este país, me dio Fustan, que es comida, me dio teléfono y me dio ayuda económica. Un país que no me tiene que dar nada. Y si el Banco de Cuba me lo ha quitado todo. Y siguen criticando y siguen. ¿De verdad quieren engañarse tanta gente? No creo que sea así. Ha dejado la pista caliente. Yo tengo, hay agua allá atrás por si las personas quieren. Sí, mira, una cosa que nos pasó en todos los lugares donde hemos estado es que cuando uno está así como muy concentrado, pero sería bueno si después tú me pasas el bill, pero si podemos, el que quiera agua, tomar su... De hecho yo les propongo una cosa, vamos a tomar 5 minutos y toman agua, qué sé yo, y hacemos como las grandes conferencias en los congresos, ¿no? ¿Cómo le dicen esto? El coffee break. Exacto. El break sin coffee, pero con agua. Y regresamos entonces, porque además estamos ahí en el momento de máxima agua. Cumbre de la cuestión. Oye, lo que tengo la duda, si tú estás parado porque tú quieres o porque no tienes haciendo. Bueno, estoy cansado de sentado. Ah, bueno, no hay problema entonces. Bueno, 5 minutos de break. A las personas para aquí atrás, Va, baja el celular ese.
Ah, mira, es una buena idea. Adelantamos la foto y ya tenemos cubierto. Sí, ahora me acabó de hacer 24 años. ¿Y el número 94? No. Pero es la misma cosa. Perfecto, la gente de Holguín. Saca la tuya, por favor. Sí, sí, está Velázquez y la tiro automático. Pegado con la padre. Lo veo bien porque estoy ciego. Tengo por el foco, ¿no? No había que enfocarla, ella sola enfocaba automáticamente. No, yo hubiese puesto acercar las manos. ¿Trasera que no tome la foto? Vamos a repetirle ahí porque está Finaliza. el foco. Venga, una foto. Lo dejo ahí, que hay que un foco. Ok. No, lo voy a dejar. Ya para que finalice, ya yo se lo puse que íbamos a aportar y en 5 minutos está. Oye, pero tú no eres fotógrafo, chico.